Muy buenas tardes, familia, o lo que sea que estés viviendo en tu espacio, tiempo, mañanas, noches o lo que sea. En este vídeo de hoy, ya que estamos en verano, en vacaciones, no, pues voy a hablar de algo distinto a lo que suelo hablar. Aquí siempre hablamos de asuntos relacionados con el aprendizaje y la evolución espiritual, evolución personal, sobre nuestro poder de creación. Hoy te vengo a hablar de algo vacacionalmente, ¿vale? Para salir de lo que solemos hablar aquí, pues te vengo a hablar de ovnis y además de casos que he vivido yo. Es curioso, nunca hablo yo de estos asuntos, porque ahora te los explicaré, Quiero explicarte dos casos en concreto. Hay más, pero te quiero explicar dos casos. Uno con bastantes personas como cotestigos, ¿no? Y otro cuyo cotestigo mío en aquella ocasión fue un perro, pero no por ello fue menos importante, sino que gracias a ese perro muchas veces he salido de la tentación a la hora de pensar, me lo habré imaginado. Bueno, pues gracias a ese perro y sus reacciones, es imposible que me lo haya inventado. Es imposible que sea un sueño o un producto de mi mente. Es imposible. Así que ahora te los explico los dos, ¿vale? Pero antes de eso, te quiero comentar el tema ovnis, tema extraterrestres y sus distintas razas, grises, reptilianos, yo qué sé, tienen muchos nombres, murcianos, gallegos, catalanes, madrileños, andaluces. Yo creo que somos más extraterrestres estos que acabo de mencionar que no los que vengan de Andrómeda o de yo qué sé. La cuestión es que no dejan de ser distracciones. Es decir, el tema ovni, como muchos otros temas, ¿no? A nivel espiritual, ver fantasmas, tener contactos con seres de otras dimensiones. La Ouija, por ejemplo. La Ouija. Si tienes una Ouija, lo mejor que puedes hacer es llevarla, no la tires a la basura, llévala a reciclar. Hay puntos de reciclaje. Todos estos temas, en definitiva, no dejan de ser distracciones que nos apartan de nuestro trabajo espiritual y de nuestro trabajo interior, ¿vale? Trabajo o disfrute, o juego. Yo, más que trabajar espiritualmente, yo lo considero un juego, un entretenimiento muy sustancioso, pero no deja de ser un trabajo porque te enfrentas a tu ego y a otros egos, te enfrentas a cánones que han sido escritos y que parece que sean esos cánones los que mueven el mundo, los pilares de la razón por la cual existe la humanidad. Y muchas veces nos tenemos que enfrentar a todo esto para darnos cuenta de que no hay que enfrentarse a ello, sino que hay que interiorizar y hay que gestionarlo dentro. La cuestión es que cuando nos hablan de ovnis o nos hablan de cualquier otra cosa que sea realmente muy espectacular,
terminamos dando el poder ahí fuera, el poder de nuestra atención ahí fuera. Pero piensa por un momento, tú, imagínate que ves un ovni con absoluta claridad, tienes esa experiencia, o incluso te invitan a subir a su nave y te llevan de paseo por el cosmos y te enseñan grandes verdades y te muestran su ciencia. Bueno, todo está muy bien, ¿no? Pero cuando te regresan a tierra, te regresan a tu lugar, piensas, vale, ¿esto de qué me sirve? No de qué me sirve a mí para sacar provecho. Lógicamente podrás sacar provecho, pues escribiendo libros al respecto de esta experiencia y vendiéndolos, y seguramente tendrás éxito, porque es un tema espectacular que le gusta a mucha gente. Pero a ti, a tu yo interior, realmente, ¿para qué le sirve? Y te darás cuenta de que solamente te ha servido para saber que existe eso, pero no te ha servido para ser seguramente mejor persona, o seguramente comprender que el poder de aquello que crea todo en el universo físico y físico tridimensional, universo físico tridimensional y en otras dimensiones, toda aquella fuente que crea todo en todas las dimensiones, eres tú, y que cuando te pones a pensar en tu experiencia, que es como ver fuegos artificiales, ¿no? Que es muy bonito, muchas luces, mucho ruido, que no dejan de ser estos temas, ¿no? He visto ovnis, he visto luces, he visto cosas impresionantes, ¿no? He visto seres de otras dimensiones, he visto... Es como fuegos artificiales para tu crecimiento espiritual. No te sirve de nada, tan solo para darte cuenta de que efectivamente lo has visto, lo has vivido, lo has experimentado, lo has sentido incluso, pero ya está. Lo que importa no es eso, es una mera distracción y una pequeña confirmación de que efectivamente la fuente creadora también se expresa en otras realidades y en otras razas, en otros seres y en otras dimensiones. Y ya está, ya está. Una vez que lo sabes, tienes la confirmación, continúa adelante, continúa evolucionando de dentro hacia afuera. Pero por favor, nunca entregues tu poder a algo que hayas experimentado, visto, sentido, por muy espectacular que sea. No entregues tu poder a ello, porque ahí se encuentra la distracción para no continuar dentro. Bien, y dicho esto, ya que estamos en verano, periodo vacacional, pues te cuento las experiencias, ¿vale? Claro, después de explicarte lo que te acabo de explicar, se me quitan un poco las ganas, ¿no? No suelo hablar de estas cosas, porque ¿para qué? Es que sirven para muy poco. Pero bueno, por compartir con vosotros pues estas experiencias. El otro día, hace unos días, estábamos unos familiares y una de mis tías pues comentó que iba a ir a Albacete y dije, caray, en Albacete, España, ¿no?
justo ahí fue donde vi, de todos los ovnis que he podido ver, ahí fue donde vi el ovni más descaradamente real, tangible, físico y, en fin, fue muy descarada esa experiencia, demasiado descarada. Y fue allí, en Albacete. Bueno, esta es la... porque es que lo vi demasiado bien, ¿no? Que generalmente los ovnis los vemos borrosos o dudosamente. A lo mejor es un pájaro, a lo mejor es un avión, a lo mejor es Superman. Pues no, aquello fue descarado, ¿no? Vi toda la estructura y vi de dónde venía, de dónde salía. Ahora te contaré. Te voy a contar la primera experiencia que te quiero contar. Ya te digo, he tenido varias experiencias, no solamente de ovnis, sino también de muchas otras cosas, de sanaciones imposibles a través de rituales y trabajos realizados con ángeles. Ya no lo hago, pues fue demasiado fuerte. En fin, videncias, tampoco intento no practicarlas. Canalizaciones que son grabadas además y después ves que las cintas de grabación han sido manipuladas de una manera imposible, ¿no? Y ahí está, y tengo las pruebas físicas, es increíble. En fin, muchas cosas, cirugía astral, en fin, muchas cosas que son muy espectaculares también, ¿no? Igual que los ovnis y que esa motocicleta de una gran cilindrada que acaba de pasar. Espectacular. Pero no me gusta hablar de cosas que tienen el poder ahí fuera de nosotros. Me gusta mucho más, aunque me escuche menos gente, ¿no? Porque hay menos disposición a trabajar el mundo interior que personas dispuestas a escuchar estas historias más espectaculares. Bueno, la primera experiencia fue en una montaña cercana. Desde mi ventana la veo, además, esta montaña, una montaña cercana a donde yo vivo. Éramos un grupo de unas cuantas personas, éramos bastantes personas que decidimos ir a esa montaña, a esa cima de esa montaña. No es una montaña muy alta, pero bueno, había que subir, ¿no? Y pasar la noche allí. Decidimos hacerlo. Y unos días antes, un señor que vivía muy lejos, a muchísimos kilómetros de aquí, se presentó en la casa de un matrimonio que formaba parte del grupo. Este señor llegó con su bolsa, una bolsa de supermercado, y dentro había un djembe, un tambor. Y no llevaba absolutamente nada más. Y llamó a la puerta de este matrimonio y les dijo: ya sé que mañana pues vais a esta montaña. Entonces esta información me ha llegado y yo quiero acompañaros porque tengo un mensaje para vosotros. Increíble, ¿no? Como este hombre sabía aquello. Bien, subimos la montaña y este hombre con su bolsa de supermercado, con su djembe dentro. Y cuando llegamos arriba, antes de que se hiciese de noche, empezó a tocar el tambor. Y ya está. El resto, pues, uno pues hacía su meditación, o otro grupito por allá hacía otra cosa, en fin. Y el tambor sonando y sonando y sonando y sonando. No es que tocase bien, es que tocaba, lo hacía sonar de una forma muy constante durante horas. Y
impresionante. Yo como músico pues no te puedo decir, lo tocaba muy bien, no, todo lo contrario seguramente, pero sonaba con esa constancia, ¿no? De repente, en mitad de la noche se detuvo. A veces el silencio es más, más arrollador, ¿no?, que el sonido constante. Después de tanto tiempo ese sonido de tambor, ¡pum!, se detiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo miramos a él y él estaba de pie señalando arriba. Ahí están. Miramos arriba, no había nada, aparte de un cielo estrellado maravilloso. De repente, bastantes estrellas que estaban ahí, puntos de luz, ¿no? Cuando tú miras al cielo ves puntos de luz, que son las estrellas. De repente, pues alrededor de unas 7 u 8 o 10, tal vez, puntos de luz, pues empezaron a moverse. Uno para aquí, otro para allá, aleatoriamente. De alguna manera parecía que estaban bailando. Bueno, ese hombre pues empezó a decir, a nombrar cada uno de esos puntos con un nombre concreto. Nombres que aparecen en la Biblia, además, ¿no? Además les ponía rangos como capitanes o generales. Bueno, no quiero entrar ahí, pero lo dejo caer. De repente se detuvo todo aquel espectáculo de movimientos aleatorios de puntos de luz, se detuvo. Y al cabo de 1 segundo y medio, 2 segundos, escuchamos motores de aviones. Empezaron a venir aviones a pasar, pero no eran aviones normales, eran cazas del ejército que estaban buscando algo que seguramente habían detectado como algo que no debería estar ahí. Pasaron unos cuantos cazas y después los cazas pues no vieron nada y se fueron. Y entonces las luces volvieron a generar su espectáculo hasta que se volvieron a detener y volvieron a aparecer los cazas. Y cuando se fueron los cazas volvió el movimiento de estrellas. Bueno, esto, más que máquinas, mi deducción es que más que máquinas eran energías. Bastantes años después, conocí el mundo del Merkaba y de la energía de un ser que puede expandir tanto su energía que se convierte en un ser de luz, visible incluso en la tercera dimensión, y que todos podemos ser eso. Esa es la autenticidad que le encuentro yo a esta experiencia, no el espectáculo de supuestas naves, sino el mensaje de que nadie nos lo explicó, pero yo deduje muchos años después, que aquella experiencia, lo que sí algo auténtico nos podía aportar era precisamente la comprensión de que podemos tener esa capacidad de expandir nuestra luz hasta el punto de burlar las leyes físicas, y que somos eso precisamente. Bueno, quiero dejarlo aquí, esta experiencia. La segunda experiencia, en Albacete, estábamos en una cabaña, era como un camping, pero con cabañas pequeñitas. Cada una tenía su nombre. Además, la cabaña donde fuimos nosotros tenía como nombre Rosemary, que es Romero. Eran nombres de hierbas silvestres, terapéuticas y culinarias. Bueno, la nuestra fue Rosemary. Claro, yo al ser romera de apellido, pues me pareció estupendo, ¿no?, que fuese la planta del romero
la que diera nombre a esa cabaña. Bien, aquella noche, en mitad de la noche, no sé qué hora era, porque no pude mirar ningún reloj, pero en mitad de la noche, había más personas ahí durmiendo, la cama donde me encontraba, la cabecera estaba pegada a la ventana que daba al exterior, ¿no? Y desde esa ventana yo estaba boca arriba, y lógicamente pues veía el cielo, un cielo despejadísimo y estrelladísimo, muchas estrellas. No había contaminación lumínica, apenas, muy mínima, entonces se veía muy bien ese cielo, ¿no? De repente desperté, si es que estaba dormido, cosa que no recuerdo muy bien, pero claro, ¿qué ocurre? Pues que me despierto, me pongo a mirar ese cielo maravilloso, y había un perro ahí. No era mío, no era mío el perro, ¿vale? Era de otra persona, pero en cambio ese perro, de repente, yo ni me inmuté, solamente abrí los ojos y estuve un rato mirando al cielo, pero de repente oigo que ese perro, oigo las paticas, ¿no? Las uñas como chocaban contra el suelo de madera. Digo, anda, mira, viene hacia mí, y se me acerca, y él de repente mira por la ventana y mira hacia arriba. Entonces yo intenté seguir hacia donde él miraba. Seguí su ángulo hacia donde miraba y miré hacia allá donde miraba él, este perro. Y entonces vi que ese cielo maravilloso de repente se había convertido para poneros en contexto, si fuese una tela. Era el mismo cielo, pero imagínate una tela que era el cielo con sus estrellas, y esa misma tela pinchas un tenedor y como si quisieras comer espaguetis, empiezas a enroscarlo. Entonces esa tela se empieza a enroscar, empieza a hacer una forma de espiral. Hace una forma de espiral, claro, que es más alucinante, ¿no? Pues ver una nave o ver el cielo tomando esa forma, enroscándose en sí mismo. Y de repente se enrosca bastante y de su centro, esto fue cuestión de décimas de segundo, del centro de esta rosca, de esta tela enroscada, pum, aparece una nave y pum, el cielo vuelve a su posición normal. La nave ya estaba ahí. Es decir, no era una nave que venía de algún sitio, era una nave que apareció allí, nacida, por así decirlo, de este enroscamiento. Bueno, pues evidentemente esto era seguramente algo relacionado con una puerta interdimensional, ni más ni menos. La realidad se arruga, ¿no? Se enrosca y se vuelve a expandir para colocarse como estaba, no sin antes aparece esta nave. Una nave, sí que era un disco. Era un disco muy grande, pero era un disco insertado en otra estructura mayor. Una estructura mayor con sus tubos, en fin, no sé qué era aquello. Y tal y como apareció allí, pues bueno, la vi deslizándose por el cielo. Hasta que, lo recordaré siempre, el marco de la ventana, claro, tenía un anclaje donde iba anclada la ventana cuando se cerraba, que estaba abierta la ventana. Y en ese anclaje
esa pestañita, pues ahí vi la última parte de la nave, como se iba para allá. Claro, y me puedes decir, a todo esto, ¿por qué no saliste de la cabaña y fuiste a ver qué era eso? No me podía mover. Me fue imposible mover mi cuerpo. No podía mover mi cuerpo. Por otro lado, claro, agradezco el testimonio del perro, que fue el que vio primero, antes que yo, que algo iba a ocurrir. Yo miré hacia donde miraba él y ocurrió. Ya cuando se fue, se marchó, acaricié al perro, le di las gracias. Él volvió a su lugar, donde estaba durmiendo, y como yo no me podía mover más, intenté moverme más. Solamente pude acariciar al perro, no pude hacer nada más. Como no me podía mover más, dije, bueno, pues me quedo aquí hasta que me duerma, ya que no me puedo mover. Está claro que al día siguiente, de excursión por aquellos campos y aquellos caminos empedrados y aquella naturaleza muy, muy vasta, ¿no? Pensé, bueno, ¿qué hay por aquí, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Da igual. No importa. Todo esto son fuegos de artificio. Son fuegos de artificio que nos despistan de lo que hemos venido a hacer aquí realmente. Eso sí, nos ayudan a recordar de que la fuente divina se expresa no solamente como la realidad que conocemos, sino también en otras múltiples realidades, tanto tridimensionales como multidimensionales, ¿no? Y esto es lo que creo, al menos a mí me parece interesante, de verdad. Así que nada, os dejo estas experiencias con el comentario entre paréntesis: no deis el poder ahí fuera a nada y a nadie de ahí fuera, a ningún ser, pero a ningún concepto, a ninguna cosa, a ningún tema. Está bien saber otras cosas, sí, pero ¿de qué me sirve haber visto esto? Solamente como confirmación de que la fuente divina se expresa de múltiples maneras y en múltiples dimensiones. Pero continuamos teniendo el poder absoluto porque somos la misma fuente expresándose aquí y ahora. No dudes nunca de ti. Veas o no veas ovnis. No des el poder ahí fuera. No creas en nada y en nadie. Cree no en ti como ego, no en ti como lo que tienes aprendido durante toda tu vida, sino en ti como el ser absolutamente divino que eres, que está al margen de criterios, de ideas y de juicios y de valoraciones. No dejes de creer en ti, por favor, y el poder dáselo a tu ser divino, que eres tú, no otra cosa ajena a ti. Por lo tanto, ni mucho menos a apariciones, a cosas espectaculares que puedas vivir y pienses, oh, esto sí que es espiritualidad. No es espiritualidad, es otra historia. La espiritualidad es la ciencia más original que tiene tu filosofía, tu psique, tu creencia, tu mentalidad, tu existencia.
Confía en ti. Familia, os quiero. Feliz verano.